Bueno, pues ya estamos de regreso y como decíamos, esta batalla por los fideicomisos del Poder Judicial, pues se va a reflejar en una crisis constitucional en las próximas semanas, en los próximos meses, y que nos va a colocar precisamente en esa situación inédita en donde un poder o dos poderes están confrontándose con el Poder Judicial y que pues todo implica que viene una batalla en el sentido de interponer pues una serie de recursos para, para establecer si es constitucional lo que se hizo. En fin, va a haber una batalla legal en donde la Corte al final de esta historia tendría que resolver. Y ahí es donde se complicarían las cosas, constitucionalmente hablando, porque la Corte, pues evidentemente tendría que ser juez y parte. Pero bueno, vamos a empezar un poco con la cronología de lo que pasó, sobre todo con esta posición pues de los trabajadores de la Corte, que es donde les perjudicaría, por lo que hemos entendido en los últimos días, el tema de los fideicomisos. Son recursos que están establecidos ahí para los propios trabajadores y son los trabajadores los que ya reaccionaron. Esto fue lo que dijo el fin de semana el secretario general del sindicato del Poder Judicial de la Federación. Compañeras y compañeros afiliados al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En el marco de nuestro estatuto y atendiendo a nuestra vocación democrática, el día 11 y hoy 12 de octubre, el Comité Ejecutivo Nacional y el Pleno de las 67 secciones que conforman nuestra agrupación sindical, después de 7 horas ininterrumpidas de intensos debates en que se escucharon las inquietudes de todos los integrantes de la plenaria, por mayoría del 95% de los participantes, se consensaron las siguientes determinaciones. 1. Colocar mantas con consignas que reflejen nuestro sentir al respecto en los inmuebles de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal de toda la República. 2. En acompañamiento a la comparecencia que se tendrá en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados el próximo 24 de octubre, las y los secretarios generales de sección e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que cuentan con licencia por comisión sindical se manifestarán simultáneamente en el exterior del Palacio Legislativo. 3. De acuerdo a la evolución de la discusión del presupuesto 2024, en el que se pretende un recorte al que corresponde al Poder Judicial de la Federación, previa convocatoria de la dirigencia nacional, la celebración de manifestaciones en el exterior de los inmuebles de nuestra institución, previo ingreso a labores y sin afectar el desarrollo de las mismas, y de ser necesario, 4. Convocar a la realización de un paro nacional de labores. Estos son tiempos de unidad, tiempos de recordar que el Poder Judicial de la Federación lo conformamos todos. Bueno, ahí está. Esto fue lo que dijo el viernes el secretario general del sindicato del Poder Judicial, que ya anunciaba algunas de las pues actividades que realizaron hoy los trabajadores que se manifestaron el día de hoy en diferentes puntos de la Ciudad de México y en diferentes puntos del país. Pero después de esto ya estableció el sindicato medidas ya más concretas a partir de lo que dijo después de este video. Compañeras y compañeros, sin duda son tiempos de unidad, tiempos de unir esfuerzos y de planear estrategias conjuntas que nos permitan mejores resultados. Por ello, ante el interés mostrado por la Asociación de Actuarios y Secretarios de la Judicatura Federal de colaborar en las acciones emprendidas por el sindicato que represento, en reunión remota celebrada el pasado viernes 13 de octubre, hemos acordado en convocar a todos a quienes nos rigen las condiciones generales de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a fin
de manifestarnos a nivel nacional el próximo martes 17 a partir de las 8 horas, tiempo de cada estado, previo al ingreso a realizar nuestras actividades cotidianas afuera de los inmuebles donde laboramos, con objeto de inconformarnos por la amenaza latente de que se vean afectados nuestros salarios y prestaciones. Las constantes descalificaciones de parte del Ejecutivo Federal a la labor que como trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizamos todos los días es injusta y no corresponde al esfuerzo que realizamos en pro de la impartición de justicia que garantiza el Estado de Derecho. Participa, recuerda que si no hacemos oír nuestra voz en defensa de nuestros derechos establecidos en la Constitución, en la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado y nuestras condiciones generales de trabajo, generamos en la sociedad la idea de que tampoco somos capaces de defender los de quienes... Bueno, pues ahí está. Eso es lo que está pasando en torno al sindicato que está viendo afectados sus prestaciones, como dice el secretario general, los recursos de estos fideicomisos identificados con, pues, recursos de los trabajadores del Poder Judicial. No son fideicomisos, hasta donde se sabe, que tengan que ver con prestaciones para los propios ministros, para los jueces, sino que tiene que ver con las bases de esto, del Poder Judicial. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hasta ahora. Un dictamen que aprueba la extinción de 13 de 14 fideicomisos, estamos hablando de un monto de alrededor de 15,000 millones de pesos. Esta respuesta por parte del sindicato, pues del Poder Judicial de la Federación, en donde se está convocando ya a manifestaciones masivas en todo el país relacionadas con los trabajadores del Poder Judicial. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué es lo que sigue o qué es lo que seguiría? Pues por supuesto seguiría que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara el dictamen que ya se aprobó en comisiones. Después de eso, lo que vendría es donde empieza a complicarse el asunto, es donde empieza ya la batalla de poderes por el tema de los fideicomisos. Y quien hizo una explicación detallada y verdaderamente interesante, vale la pena escucharla, es precisamente Ricardo Monreal. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal sobre este asunto, pero sobre todo cómo se percibe desde la política o cómo se está viendo desde la política lo que puede venir en un futuro muy, muy, muy inmediato. ¿Qué tal? Viene un diferendo histórico y memorable entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial Federal. La mayoría del Poder Legislativo está por eliminar diversos fideicomisos a cargo del Poder Judicial, cuya cifra asciende a 15,000 millones de pesos. También es probable que elimine parte del presupuesto operativo de áreas no sustantivas de dicho poder. El Poder Judicial argumenta que el legislativo se está extralimitando en sus competencias al recortar el presupuesto de un poder autónomo. Hasta aquí no hay problema alguna para resolver este desencuentro, porque la misma Constitución prevé y provee los recursos legales para canalizar este diferendo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Lo más probable es que el 33% de legisladores federales de oposición se junten y activen la acción de inconstitucionalidad para defender lo que consideran un ataque frontal a el Poder Judicial Federal. Pero aquí es donde inicia precisamente un problema constitucional mayor. Quienes van a conocer y a resolver esta acción de inconstitucionalidad que afecta al Poder Judicial. El mismo Poder Judicial, es decir, los mismos ministros quienes se consideran afectados en sus percepciones económicas por el recorte presupuestal de la mayoría legislativa. ¿Dónde está el problema constitucional? En que los ministros son a la vez juez y parte interesada en la acción de inconstitucionalidad que promoverán los legisladores de la oposición.
¿Cómo cree usted que los ministros resolverán este caso, donde se diriman el futuro de sus propios ingresos? Claro, ellos van a resolver a favor de sus propios intereses. Cuando alguien es juez y parte de una acción o decisión pública, donde además resulta que es el principal beneficiario aquí y en China, a esa situación anómala se le llama conflicto de intereses. ¿Cuál? Bueno, a ver, ahí está uno de los planteamientos que está haciendo el senador con licencia Ricardo Monreal, en donde efectivamente está hablando de la posibilidad, una probabilidad que está pues ya planteándose como algo que va a ocurrir, que es la acción de inconstitucionalidad, y que pues efectivamente quien tendría que resolver esta acción de inconstitucionalidad pues serían los ministros de la Corte, lo que implicaría que el Ejecutivo planteara la crítica de que no pueden ser juez y parte en un conflicto a resolver de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, la crisis de constitucionalidad o la crisis de inconstitucionalidad que se avecina, pues va a ser muy interesante. Me parece que es algo inédito, por lo menos en los tiempos modernos. Y vamos a seguir escuchando a Ricardo Monreal, que nos da algunos detalles también sobre lo que puede venir. ¿Qué tal? Viene un diferendo histórico y memorable. Se le llama conflicto de intereses. Cuando un juez se encuentra en una situación así, la legislación y el sentido común indican que debe excusarse, es decir, declinar de conocer el caso y votar por su resolución, porque está afectado de parcialidad. Esto implica que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia deban de excusarse de conocer esta acción de inconstitucionalidad por ser juez y parte, y por esa razón tiene que ser otra instancia quien resuelva. Pero al no existir otra instancia, nos vamos a enfrentar a un hoyo negro constitucional. Esta situación constitucional inédita nos lleva a otra pregunta. ¿Quién juzga al juzgador? ¿Quién vigila al vigilante? Hay dos vías para resolver este dilema. Una es la vía endógena y otra la exógena. La endógena es que los jueces sean juzgados desde adentro del Poder Judicial mismo, mediante otros pares, a fin de preservar su autonomía, independencia, integridad. Por ello existe el llamado Consejo de la Judicatura. Él es un tribunal dentro de otro tribunal que además depende jerárquica y presupuestalmente del presidente de la Corte y de los ministros de la Corte, por lo que nunca se ha dado el caso de que este consejo investigue a sus superiores. La vía exógena es, en cambio, establecer que para evitar el conflicto de intereses en el Poder Judicial, todo lo concerniente a las controversias donde este poder sea parte interesada, las conozca y resuelva otro poder. Generalmente es el poder legislativo el que atiende esta vía exógena, entre otras facultades, porque es la fuente originaria del nombramiento y designación de dichos ministros. Bueno, pues ahí está. Me parece que lo que explica Ricardo Monreal en en estos minutos en donde está pues tomando nota de lo que podría venir, que seguramente así será, pues es precisamente esa crisis constitucional que se avecina, porque luego de que Morena apruebe el dictamen que ya se aprobó en comisiones, junto con sus aliados en la Cámara de Diputados, pues lo que viene es una acción de inconstitucionalidad, sin duda, y lo que toca resolver es precisamente si esa acción de inconstitucionalidad es correcta
pero va a ser la Corte la que lo va a tener que resolver. Y el Ejecutivo y el propio Legislativo, pues van a argumentar que no pueden ser juez y parte. Y en ese sentido es donde el hoyo negro del que hablaba Ricardo Monreal, pues se va a presentar en esta discusión y la crisis constitucional pues se va a poner muy, pero muy interesante. Esto seguramente va a pasar en cuanto, pues en cuanto la Cámara de Diputados apruebe pues este dictamen tan controvertido. Vamos a seguir viendo estas manifestaciones, están convocadas para mañana las manifestaciones del Sindicato del Poder Judicial. Vamos a seguir escuchando pues algunos diputados, congresistas de la oposición, seguir pues criticando estas medidas. Pero lo que viene, lo que se va a poner verdaderamente interesante, pues es esta crisis constitucional en la que van a estar inmersos pues los poderes de la Unión con este asunto.